Hola amigos, les habla Diego León Castro Arboleda, tecnólogo en sistemas, licenciado en educación, especialista en gestión pública y candidato a magíster de ética y enseñanza de la ética. Como docente, tanto de bachillerato como de cargas tecnológicas y docente universitario, les quiero hablar hoy de un tema muy importante, que es el tema de la educación. Muchas veces no sabemos cómo definir exactamente qué es la educación o qué elementos vitales tiene la educación para entender ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy resumidamente, les voy a decir que la educación es precisamente eso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Les pongo un ejemplo. El docente cuando le imparte ese conocimiento a un estudiante y ese estudiante cuando percibe ese conocimiento en esa práctica. Eso es la educación. La educación nos va a conllevar a otro concepto muy importante, que es el concepto de pedagogía. La pedagogía no es más que la reflexión del anterior proceso. O sea, es cuando uno reflexiona sobre ese proceso, enseñanza-aprendizaje, sobre esa práctica. O sea, piensa, se pregunta cómo está funcionando ese proceso enseñanza-aprendizaje. Esa reflexión pedagógica nos lleva a algo muy importante, que es el modelo pedagógico. Ese modelo pedagógico nos va a llevar a otra parte importante, que será como ya el proceso final de cada uno de los docentes, que es el enfoque pedagógico, o sea, el enfoque pedagógico que le va a dar a cada una de sus áreas. Pero para poder ese docente definir ese enfoque pedagógico en su área, necesita unos elementos vitales que están en el modelo pedagógico. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, el currículo, que es el conjunto de criterios metodológicos, técnicas de evaluación, bueno, en fin, que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En resumidas cuentas, el currículo es esos conceptos pedagógicos o curriculares vienen siendo exactamente los contenidos, o sea, el contenido temático que necesita ese docente para hacer su enfoque pedagógico de su área. Segundo elemento que contiene el modelo pedagógico, la evaluación. Imagínense la importancia de la evaluación. ¿Cómo va a medir los conocimientos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje el docente en su enfoque pedagógico? Con las diversas formas de evaluación que se plantea el sistema de educación. Y un tercer elemento de ese modelo pedagógico, que es la didáctica. La didáctica es cómo él va a desarrollar, digamos, en su enfoque pedagógico, cómo va a desarrollar digamos, todo ese contenido temático. Por ejemplo, puede ser que él lo va a hacer a través de YouTube, a través de carteleras, bueno, en fin, esa es la didáctica que él va a utilizar para su enfoque pedagógico de su área. Entonces, necesita los tres elementos vitales para poder él construir. Entonces yo le pongo un ejemplo, el docente de filosofía, por decir algo. El docente de filosofía necesitaría, para poder construir su enfoque pedagógico, pues los elementos anteriores. O sea, para ese proceso pedagógico necesita el modelo pedagógico, necesita el currículo, o sea, los contenidos. El contenido, ¿cuál puede ser de filosofía? Puede ser que el contenido dice que es el periodo antropológico de Grecia. Entonces, él va a ver el periodo antropológico de Grecia, entonces allí sería el periodo de Sócrates, Platón, Aristóteles, el periodo clásico de Grecia. Eso es lo que va a llevar allí. ¿Cómo lo va a evaluar? Ya sería el segundo punto. Bueno, lo evalúa a través de talleres, a través de un examen escrito, bueno, en fin, las diversas formas de evaluación. Y ¿cómo va a hacer su didáctica? Su didáctica, bueno, con recursos de internet, con libros, con unas fotocopias que le va a entregar, bueno, en fin, todas las formas que él quiere implementar allí para poder conseguir en su enfoque pedagógico que se cumpla con todo el proceso educativo. Y así se haría para las diversas áreas del conocimiento, o sea, pasando por todo ese proceso de educación, de pedagogía, del modelo pedagógico y el enfoque pedagógico, pero teniendo en cuenta los elementos del modelo pedagógico, que son los tres que les acabo de mencionar, que es el currículo,
qué es la evaluación y qué es la didáctica.